Contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que Marcos Cambio está cambiándolo todo. Desde 1971, cambiando cheques, dólares estadounidenses, dólares canadienses, yen japonés, libras esterlinas, euros. Todo lo cambia Marcos Cambio. Ahora en Navidad, que vienen muchos dominicanos del exterior, visite a Marcos Cambio, con la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Marcos Cambio, cambiándolo todo, siempre lo está cambiando todo y es seguro. Claro, póngase su mascarilla o presente su tarjeta de vacunación. Bien, aquí estamos en Buenos Días RD y conversamos inmediatamente con la doctora Wanda Román, neuropsicóloga. Gracias y buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este programa. Es un placer para nosotros compartir con usted. Hacía días que ya habíamos hablado, José Alfredo, sobre la importancia de traer a una psicóloga a este espacio. Ay, sí, ahora más que nunca. Bueno, aquí estamos para ustedes. Definitivamente. Háblenos, doctora, de inmediato, cómo desde su punto de vista ha afectado el COVID-19 a la gente. Primero, porque se mantuvo durante mucho tiempo en las casas y luego de salir ahora hay ciertas exigencias. Entonces, ¿cómo esto puede afectar la parte mental de los dominicanos en este caso? Bueno, desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Que fue en nuestro país en marzo, que entró en vigencia, donde todo el mundo, bueno, tuvo que ir a confinamiento a sus hogares. Esta parte fue impactante. Nosotros que hemos estado trabajando, dando asistencia psicológica de manera telefónica desde la Asociación Dominicana de Psicólogos, de Profesionales de la Psicología, entablamos inmediatamente esa línea de ayuda gratuita para las personas y vimos cómo muchos de las personas que estaban confinadas en sus hogares, que estaban acostumbrados a salir a trabajar, a llevar a los hijos a la escuela, cómo esto le fue afectando, hasta el punto en que las más afectadas en este caso fueron las mujeres, porque tuvieron, bueno, que seguir desempeñándose como amas de casa, como maestras de sus hijos, seguir atendiendo a sus parejas, seguir atendiendo a sus familias y seguir atendiendo sus labores, las que estaban laborando, que tuvieron que confinarse también en sus hogares. Muchas madres cayeron en estado de ansiedad porque muchas nos llamaron, no sabían cómo iban a resolver la situación de sus hijos en las escuelas. Muchas no dominaban los contenidos que se les dejaban. Muchas de ellas cayeron en situaciones de violencia intrafamiliar. Y también de violencia infantil, porque tuvimos muchos niños que llamaron, menores de edad, que independientemente de que la línea era abierta para todo el mundo, atendíamos algunos casos siempre y cuando los padres autorizaran que se pudiera atender al niño, independientemente de que estaban haciendo algunas acusaciones de violencia. Pero sí pudimos ver cómo las mayores afectadas en este caso fueron las mujeres y los infantes. Wow. Esto, ¿por qué tendría alguna correlación exacta o directa? ¿O realmente la violencia en general que hemos visto en estos últimos tiempos es simplemente una muestra, un resultado de lo que hemos tenido por tanto tiempo y quizás se pudo connotar un poco más? ¿O realmente el COVID-19, el confinamiento, alteró? Hay una realidad, porque quiero resaltar, porque se ha dicho, bueno, es que el confinamiento, es que el COVID ha alterado. ¿Es realmente el COVID o es un resultado de la violencia que hay desde hace mucho tiempo en la República Dominicana? Todas las variantes. Todas las anteriores repercuten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos personas que han crecido con traumas. Y esos traumas, bueno, a medida que tú vas creciendo, tú intentas superar muchas cosas que en la vida tú has vivido. Y que, superarlo no es negarlo. No, ¿verdad? superarlo no es negarlo. Sí. Superarlo significa que tú tienes que seguir adelante, que tu vida no se puede detener ahí y que independientemente, bueno, pues tú quieres tener una familia y tú intentas mejorar
el estilo de crianza de tu familia, que a veces es muy bueno y a veces no necesariamente sucede así. Los patrones de crianza repercuten prácticamente en todo nuestro quehacer. Y entonces, bueno, a veces vemos personas, cuando hurgamos en estas personas que tienen casos de violencia, prácticamente, bueno, pues tú observas que vienen de una infancia violenta. También con padres violentos. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso se ha quedado ahí guardado, se guarda en el subconsciente, muchas de ellas no fueron trabajadas en el momento oportuno y por eso muchas personas, tú las ves después de adultos, debutando en situaciones de violencia con sus hijos, con sus familias, con las personas con las que se socializan o hasta con personas que ni siquiera conocen. Entonces ahí ya, el COVID ha venido, bueno, a ser un factor, es como la gota que derramó la copa, prácticamente. Antes del COVID, durante el COVID, ahora en la etapa casi post-COVID, que es la que estamos esperando, ¿continúan esos males presentándose así? Sí, continúan presentándose, sobre todo porque desde la llegada del COVID han habido muchas restricciones. Entonces, el ser humano es un ente social. El ser humano necesita socializarse, por eso ustedes vieron que habían días, bueno, primero la gente tenía miedo, después la gente quiso saludar a sus vecinos, después la gente se sintió bien cuando podía ir a los supermercados y poder comprar y poder salir. Y entonces, cuando te ponen estas restricciones, estos niveles de ansiedad se elevan y son los que hacen particularmente que tú actúes de manera impulsiva. Cuando te sientes liberado y te encuentras con otra restricción o con alguien que te está diciendo, por ejemplo, porque te toma un parqueo, no, porque este parqueo yo lo estoy esperando, o no se dio cuenta que esa persona lo estaba esperando, entonces ahí la persona tiende a actuar de una manera ya más impulsiva. Al haber tantas restricciones, la persona se siente muy cohibida cuando ha vivido, bueno, pues prácticamente en libertad dentro de lo que los derechos de cada persona establecen. Hace unos días un dato, una cifra, lanzó que 1 de cada 4 dominicanos tenía situaciones de salud mental. Usted decía uno de los factores que quizás traumas violentos, o traumas en general, puede repercutir en un adulto hoy. Que a propósito, haciendo entonces un paréntesis, la famosa pela que le daban o le da el dominicano, que es muy común y que la defiende, ¿podría traer traumas? ¿Podrían ser parte del resultado de ese trauma que se convirtió quizás un maltrato? Se disfrazó con esa pela o se disfraza con una pela porque hay que darle a los muchachos. Esto trae traumas. ¿Realmente hay que darle a los muchachos para criarlos? ¿O hay alguna otra manera que el dominicano pueda descubrir? Y esta parte de que 1 de cada dominicano tiene problemas de salud mental, ¿qué tan grave es, qué tan grande es? Y que habría que hacer, porque sería un poco fuerte realmente. Sí. Esas dos. Voy a comenzar por la última parte, que es la parte de la salud mental. Es muy grave. Y lo que estamos viendo ahora es que el iceberg, que guarda una mayor parte, ¿verdad? Oculta, estamos viendo que está saliendo. Y entonces, lo bueno que ha traído la pandemia es que las personas han reconocido que la psicología es una ciencia y que necesita ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque tenemos personas que nunca han admitido en consulta que nunca pensaron en ir a buscar una ayuda psicológica. Y tenemos hoy una serie de profesionales de todas las áreas que están trabajando en ayuda psicológica, que están buscando ayuda psicológica para poder trabajar sus males. Me atrevo a volver a hablar de lo que es la crianza y de lo que son los traumas de la infancia. Muchas de esas situaciones que se viven hoy en día vienen dadas por traumas de la infancia, donde muchos padres creen que muchas de estas situaciones, inclusive la pelita que hablaste,
no repercuten, sí influyen. Sí. Lo que tú tienes que saber cómo lo haces. Ok. Yo no estoy de acuerdo con la violencia hacia los niños, pero sí tienes que saber cómo vas a educar a tus hijos y cuáles son las normas que tú vas a aplicar, cuáles son las restricciones que tú vas a tener y cuáles son las libertades, porque no siempre deben ser restricciones. O sea, también hay negociaciones que tú con tus hijos puedes llegar a hacer para que tus hijos puedan respetar esas normas que tú le estás haciendo y no tengas que caer en los niveles de violencia. La mayoría de los padres que dan una pelita fueron criados con pelas. Con pelas, claro. Y siempre se aseguran, no, porque yo fui criado con pela y no tengo trauma, pero a veces sí tiene trauma. Claro, Lo que claro pasa que es que no. sí, están ahí, pero no lo han reconocido. Exacto. Recuerden que las cosas que nos duelen se guardan en el subconsciente. Sí. Y es muy difícil que tú lo recuerdes hasta que un día eso sale y tú dices, wow, pero verdaderamente que esto viene por esto. Estaba ahí. Estaba ahí. ¿Se puede criar a un niño hoy en día sin golpearlo? ¿O hay que golpearlo, hay que darle esa pela? ¿O hay que ese equilibrio que usted dice? Porque hoy en día entiendo que sí, quizás un niño puede ser un poco... Deberían darle 3 pelas seguro. Hay mucho sinvergüenza en la ¿Verdad? calle porque no le dan una pela. Yo entiendo que es un poquito más, entiendo que un poquito más fuerte. Ahora, hay quienes dicen que cuando ya tú tienes que golpear al niño es porque se te salió ya de control, o sea que tú podías haber tenido un control antes de tener que golpearlo. Sabes que hoy en día nuestros niños dominicanos ya tienen mucha información en el Sí, internet, claro, en las redes, y entonces ellos saben cómo defenderse. Independientemente, se decía que los niños estadounidenses Ajá. inmediatamente le llamaban el 911 a los Sí, padres. sí. Aquí no existe eso, ¿verdad? Todavía, Pero lamentablemente. sí, ellos sí saben cómo defenderse y saben cómo, Contrarrestar. claro, contrarrestar esta situación. Sí es importante que los padres aprendan a conversar con sus hijos. La comunicación es muy importante y a llegar a negociaciones. Inclusive, a veces tú perdiendo ganas. Por ejemplo, tú le puedes decir, a mí me gusta mucho esta frase, perder es ganar en muchas ocasiones. Tú le puedes decir a tu hijo que te está pidiendo permiso para salir, por ejemplo, y tú le dices, ¿a qué hora tú vienes? No es que tú le vas a decir, mira, a las 10 tú tienes que estar aquí. No, tú le preguntas, ¿a qué hora tú pretendes llegar? Para darle esa libertad. Para darle la esa- libertad y que él crea también que Y él mismo terminó lo dice. decidiendo. Él Lo mismo dice. dice. Bueno, a las 11 va a venir para... Sí, ok, aunque le hubiera gustado decir a la 1, pero no se atreve. Le dice a las Exactamente. 11 y ya como fue él que lo dijo, entonces se compromete más. Se compromete más y tiene que respetar eso. Entonces, en una próxima, recuerden que si él no cumplió con esa Exacto. norma, entonces tú le vas a decir, En la próxima eres tú. ¿a qué hora tú vienes? Ujú. Pero recuerda que la última vez Me tú me fallaste. dijiste y fallaste. Entonces, la próxima vez que tú vayas a salir, no hay ningún problema, puedes venir a esa hora. Yo voy a establecer la hora. Y es una negociación Ok. que se va haciendo. Es un poquito difícil, a veces los padres no lo entendemos, pero realmente se puede hacer. Pero criar a una persona, aportar al crecimiento no es fácil, doctora. O sea, por eso no se tienen hoy, por eso se creó la conciencia de que usted no puede tener 10 hijos, 8 hijos, porque sí, porque hay que tenerlo y se crían, todo es mentira. Bueno, imagínate, Entonces no es fácil. mis suegros tuvieron 11 hijos. Pues sí, no, me imagino. Yo quería también por ahí. pero Sí. Como no soy yo que lo puedo Ah, parir, ok, ¿sabes? ok. Es más complicado. Doctora, Y mi suegra todavía ella está viva, gracias a Dios, es Ley Batuti Constitución. Ay, esa. ay. Y ella daba pela con tirigüillo. Sí. Ya ustedes y eso, saben. yo sé que no hay Tirigüillo yo lo que mojado. te apuesto a ti es que no hay un delincuente en esa familia. Es verdad. No, se lo aseguro. Así Entonces, es. a veces vale la pena Sí, el sí. tirigüillo. ¿Sabes el equilibrio? Sí. Sí, Doctora, en las calles, en la avenida de Santiago, me imagino que en otros lugares también, hemos visto, por lo menos aquí en el casco urbano, muchas personas deambulando, que uno la ve y dice, pero no parece que tiene problema mental. ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Qué estaría haciendo falta por parte quizás de porque los parientes tienen que ver con eso también? Los parientes y el Estado como tal, si ha faltado quizás ese impulso por parte del Estado para tratar a esa gente. ¿Y qué hacer? Porque eso es un peligro latente, así como silente, mejor dicho. Silente, pero es un peligro. Claro. Entonces, ¿qué hacer con eso y qué recomendación usted podría dar? Bueno, las familias hoy en día que tienen una persona con algún caso de salud mental, se la están viendo muy difícil. Primero porque el Estado no le brinda la protección necesaria para ellos poderle dar respuesta a esto que está presentando el familiar. Bueno, tú tienes un familiar que te hace una crisis, lo llevas a salud mental,
te lo equilibran por un día, 2 días, si acaso, y te lo vuelven a entregar. O sea, el producto es tuyo. Lo que tú llevas, tú tienes que terminar resolviéndolo. Los seguros El no problema está cubren. cómo lo No. va a enfrentar. Claro. Los seguros, Los seguros no no lo cubren. cubren. Estuvimos trabajando ahora con el diputado, creo que Aníbal Díaz, de apellido Díaz, que está sometiendo una ley de salud mental para esto, para que los seguros puedan Que eso es dar algo respuesta. increíble. Exacto, O sea, porque de verdad, por ejemplo, vas en la calle y hablaste, lo ves deambulando, pero por ejemplo, imagínate que esa persona te rompa un cristal o te tire una piedra y te dé un golpe a ti. ¿Cómo usted Claro. recupera eso? No hay una respuesta, ni siquiera cuando la policía viene, lo ve, que es una persona que tiene Sí. Que ese es el mejor de los dificultad. casos, porque también puede agredir a uno de manera física. Exacto, como ha pasado. a eso me refiero. Es Esa peor. persona no va a ir presa porque No, no, claro. existe, La misma ley lo no dice, existe sí. una normativa para Pero eso. tampoco se evitó que pasara eso. O sea, no va presa y bueno, es lógico, porque eso pasa en cualquier lugar del mundo, pero tampoco se evitó. Ni Exacto. se le dio tratamiento desde el Estado. Y a esa de hecho persona. los tratamientos psiquiátricos son bastante costosos. Y los seguros no lo cubren. Los seguros no lo cubren, las Es un familias, tigueraje. mayormente, si tú te das cuenta, son familias no de sé quién escasos puede. recursos que tampoco pueden cubrir con estas Claro. responsabilidades. Son personas que no tienen tampoco quien lo sustente, bueno, un hijo, una esposa, Sí, se sí, quedan sí. solteros. Entonces, cuando la familia se la ingenia y, como decimos así de manera llana, lo amarra en la casa, porque eso sucede. Y con entonces familia, lo denuncian lo por- denuncia y ahí viene entonces la autoridad a meter Ahí- presa a la ahí familia. sí. Pero nunca le dio auxilio. Nosotros pero- estamos trabajando desde la Asociación de Profesionales de la Psicología, ASODOPSI, con una mesa de trabajo para poder aportar a esta nueva ley que se está sometiendo en Ojalá, el Congreso ojalá, sí. para que se pueda dar respuesta a esto. Tenemos pacientes que llegan a la consulta y no vuelven a la consulta porque no tienen No cómo tienen costearse cómo. la consulta. Claro que no. Lo primero que te pregunta el familiar es, ¿usted toma seguro? No, no tomamos seguro porque no tenemos... Ahí Pero se que no, cayó son todo. no es que los psicólogos y psiquiatras no quieren tomar seguro, es que el seguro no cubre nada que tenga que ver. Y esto es una demostración de atraso de la República Dominicana, que después de tantos años que tenemos la seguridad social, hoy en día todavía no cubran nada. Nuestro país necesita políticas públicas que den respuesta, sobre todo, a la salud mental del ciudadano. Ok. Bien, Ojalá- doctora. Ojalá se pudiera ya implementar y esto, antes de escúchame, José Alfredo, ojalá entonces ya esta ley pueda tenerse y qué bueno que ustedes están trabajando, qué bueno por ese diputado, que esas son de las cosas que los diputados deben hacer con lo que se necesita y ojalá podamos tenerlo ya pronto en virtud y en servicio de la ciudadanía. Agradecemos su visita, doctora, pero antes de marcharse, por favor, necesitamos su contacto, donde Claro, ubicarla, para que la gente localizar. asista ya. Bueno, estamos en Plaza Palermo, módulo 201, en CEPSIN, Centro Especializado en Psicología, Nutrición y Salud. Ok. Ahí está la doctora Castillo, que es nuestra nutrióloga. Está la doctora Melina Báez, también es nutrióloga, sobre todo en el área infantil. Y estoy yo, que estoy en el área de psicología. Ahí estamos a su orden. Bien, ¿algún número de teléfono, redes sociales? Sí, claro que sí. Bueno, Claro. Wanda Román, me buscan en Facebook, Wanda Román también en Instagram. Mi teléfono es 829-760-4261 y mi WhatsApp también. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Muchísimas Ahí gracias, está. muy importante estos temas. Y si usted dice que la vio aquí, con ese costoso, yo imagino que le dará un descuento, ¿verdad? Un arreglito. Sí, por favor, doctor. Sí, sí. Es importante. Gracias, doctora Wanda. Gracias a Román, ustedes. cuando la ley esté, tiene que venir entonces para hablarnos de cuáles son los puntos que hay y aclararnos todo lo que Exacto. trae. esta- Y antes de eso, porque si sale esto a buen tiempo, hablaremos después de lo de También. cómo está marchando lo del COVID y cómo sigue la gente. Excelente, excelente. Así es. Bien, vamos a la pausa, señor director. Regresamos con más noticias, más comentarios. No se mueva.